En un mundo donde las emociones fuertes a menudo nos hacen sentir atrapados, existe una sabiduría antigua que ayuda a las personas a liberarse de sus emociones mientras revelamos los profundos secretos del estoicismo que pueden cambiar tu vida. Bienvenido a un viaje de autodescubrimiento y fuerza interior. Marco Aurelio dijo: controlas tu mente, no lo que sucede en el mundo exterior. Cuando te das cuenta de esto, te sentirás más fuerte. Encontrarás fuerza en un mundo donde los sentimientos pueden ser como olas enormes. ¿Cómo llegamos a nuestro punto de anclaje? Únete a nosotros en este viaje mientras profundizamos en 7 lecciones estoicas invaluables que te ayudarán a controlar tus emociones y capear las tormentas de la vida con una fuerza inquebrantable. Pero antes de comenzar, realmente quiero que veas el video hasta el final porque hay algo especial allí. Debes suscribirte y activar las notificaciones si aún no lo has hecho, para no perderte ninguna lección. Comencemos todos ahora. Lección número 1. Ve a los problemas como oportunidades de hacer algo. Desde los problemas más pequeños en su propia vida hasta los más grandes que suceden en todo el mundo, están por todas partes. Tener problemas es una parte normal del ser humano, pero podemos ver estos problemas no como problemas que deben resolverse, sino como oportunidades para mejorar las cosas. Los estoicos tienen una visión firme de los tiempos difíciles. Piensan que aunque no podemos cambiar las cosas que nos suceden, podemos cambiar la forma en que pensamos y reaccionamos ante ellos. Con esta nueva forma de ver las cosas, los problemas se convierten en lecciones en lugar de solo problemas. Marco Aurelio, un filósofo estoico, dijo algo que resume perfectamente esta idea. La acción se acelera con lo que se detiene, lo deja caer. Las cosas que se interponen en el camino se convierten en caminos. En otras palabras, cada problema y desafío puede ayudarnos a avanzar. Piense en cómo un río se enfrenta a una gran roca en su camino. Si elegimos verlo como una oportunidad para hacer crecer el río, no se detiene y lucha para superar el problema, sino que usa su tiempo y poder para desgastar la roca o hacer un nuevo camino. Al principio, esa roca era un gran problema, pero con el tiempo y una determinación inquebrantable, se convierte en una parte natural del río. Cambia completamente el camino y la forma del río, creando un nuevo patrón que muestra cómo la naturaleza es flexible y capaz de cambiar. Esto nos recuerda que cuando enfrentamos problemas o desafíos en la vida, también podemos usar nuestra propia fuerza y tiempo para encontrar formas de superarlos. Pueden convertirse en oportunidades y cosas que, al final, cambian nuestro viaje de la misma manera que los problemas en nuestras vidas pueden cambiar nuestros caminos y a menudo conducir a resultados que no esperábamos. Un ejemplo de esto es cuando alguien pierde su trabajo. Aunque al principio puede parecer una tragedia, puede guiarlos por un nuevo camino profesional, brindarles oportunidades para mejorar, aprender nuevas habilidades y llegar a nuevos lugares. Las personas que pierden su empleo pueden incluso usar el tiempo para aprender más sobre sí mismos, iniciar su propio negocio y seguir sus objetivos personales y pasiones. Hay muchas ocasiones en las que los problemas y los cambios pueden conducir al éxito y a oportunidades que no podríamos haber imaginado. Puedes crecer como persona, aprender más sobre ti mismo y tener relaciones más profundas y significativas. Cuando vemos los problemas como oportunidades para aprender y crecer, estamos más abiertos al cambio y listos para enfrentar los problemas de frente. Empezamos a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de, ¿por qué me está pasando esto a mí? O, ¿cómo me beneficiará esta lección? Cuando cuidamos esta semilla con una actitud positiva, con paciencia y perseverancia, podemos usar los problemas como peldaños para volvernos más sabios, más integrales y crecer. Lección número 2. ¿Cómo las preguntas pueden ayudarte? Considera la siguiente pregunta por ti mismo. ¿Esto será importante dentro de 5 años? Muchas cosas suceden en la vida. Es una prueba de persistencia, paciencia y pensamiento amplio. Todos los días nos enfrentamos a situaciones cargadas de emociones, desde las más pequeñas, como derramar café, hasta las más grandes, como peleas con familiares y amigos. Cuando estamos enojados, es fácil quedar atrapado en la rapidez con la que cambian nuestros sentimientos. Puede parecer el fin del mundo cuando no cumples con una fecha límite, dices algo importante u olvidas un aniversario, pero una pregunta fuerte,
puede ayudarnos a ver las cosas más claramente y cambiar de opinión. En 5 años, ¿esto seguirá siendo importante? Esta pregunta simple pero profunda nos permite ir al futuro y ver lo que sucedió en el presente. De repente, esa acalorada discusión o desgracia se ve muy diferente. La mayoría de las cosas que nos preocupan ahora no importarán mucho en el gran esquema de nuestras vidas. Piensa en los problemas y tensiones que tuviste durante 5 años. ¿Cuántos de ellos siguen siendo importantes ahora? ¿Cuántos han sido eclipsados por nuevos recuerdos, experiencias y cosas aprendidas? Ser consciente de esto puede humillarte y liberarte. Usar esta pregunta como un punto de control regular nos ayuda a descubrir qué es lo más importante para nosotros en este momento, y nos ayuda a diferenciar entre problemas a corto plazo y efectos a largo plazo. Por ejemplo, un día de trabajo con baja productividad puede parecer muy estresante en este momento, pero debemos recordar que es solo un día en una carrera que dura décadas. Este punto de vista no solo nos ayuda a ver cuán importante es nuestro recorrido profesional en una perspectiva más amplia, sino que también nos hace más pacientes cuando las cosas van mal. La cita sirve como recordatorio de que podemos perdernos en los problemas y el estrés del momento presente. En lugar de quedarnos atrapados en cuestiones de corto plazo, debemos planificar el cambio y avanzar hacia el tiempo en el que mantenemos la calma y miramos el panorama más amplio. Necesitamos recordar que el tiempo a menudo trae claridad y respuestas a los problemas que enfrentamos. Podemos hacer que las personas sean menos ansiosas y preocupadas por los problemas actuales al recordarles que, a medida que pasa el tiempo, también pasan los problemas y los dolores. Nos ayuda a tomar decisiones más deliberadas y conscientes, en lugar de reaccionar impulsivamente a las situaciones estresantes que enfrentamos en el momento presente. La lección número 3 nos dice que las emociones no son malas ni buenas, simplemente son. Las emociones son parte de lo que nos hace humanos, pero eso no significa que debamos dejar que las emociones controlen nuestras vidas. El filósofo estoico Epicteto nos dice que no tenemos control sobre lo que sucede en el mundo, pero sí tenemos control sobre cómo reaccionamos ante las cosas que suceden. Podemos elegir cómo responder a las cosas que suceden en lugar de simplemente reaccionar ante ellas. Para vivir una vida feliz y equilibrada, debemos aprender a reconocer nuestras emociones, aceptarlas y luego dejarlas ir. Esto puede ser difícil cuando estamos experimentando emociones intensas, como enojo, tristeza o miedo. Pero, al reconocer que nuestras emociones son temporales y no nos definen, podemos tomar decisiones más racionales y basadas en valores. Imagina que estás en una situación estresante en el trabajo. Puedes sentirte abrumado, ansioso o enojado. Pero en lugar de dejar que esas emociones te controlen, puedes tomarte un momento para respirar profundamente y recordarte a ti mismo que las emociones son solo eso, emociones. No tienen el poder de definir quién eres o cómo actúas. Puedes elegir responder a la situación con calma y claridad, en lugar de dejarte llevar por el estrés y la frustración. Al aprender a manejar nuestras emociones de esta manera, podemos vivir vidas más equilibradas y significativas. Nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos y podemos enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. La lección número 4 es la importancia de la gratitud. En un mundo lleno de estrés y negatividad, puede ser fácil olvidarse de las cosas buenas de la vida. Pero practicar la gratitud puede tener un impacto profundo en nuestra felicidad y bienestar. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Nos ayuda a encontrar alegría y satisfacción en las pequeñas cosas de la vida. Los estoicos nos enseñan que debemos ser agradecidos por todo lo que tenemos, incluso en tiempos difíciles. Incluso cuando enfrentamos desafíos y adversidades, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Puede ser tan simple como el sol brillando en el cielo o el sonido de la risa de un ser querido. Practicar la gratitud regularmente puede transformar nuestra vida de muchas maneras. Nos ayuda a cultivar una actitud positiva hacia la vida y a encontrar felicidad en los momentos cotidianos. Nos ayuda a superar los desafíos y a encontrar fuerza en tiempos difíciles. Nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones y a conectar más profundamente con los demás. Entonces, la próxima vez que te sientas abrumado por el estrés y la negatividad, tómate un momento para recordar todas las cosas por las que estás agradecido.
puede ser útil llevar un diario de gratitud y escribir todas las cosas buenas que suceden en tu vida cada día. Te sorprenderá lo mucho que puede hacer la práctica de la gratitud para mejorar tu vida y tu bienestar. La lección número 5 es el poder del autocontrol. El autocontrol es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar en la vida. Nos ayuda a resistir la tentación, tomar decisiones saludables y alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. Pero desarrollar el autocontrol no es fácil. Requiere práctica y determinación. Los estoicos nos enseñan que el autocontrol es una de las virtudes más importantes que podemos cultivar en la vida. Nos enseñan a dominar nuestras emociones y deseos para que podamos vivir una vida feliz y significativa. Nos enseñan a resistir la tentación y a tomar decisiones basadas en nuestros valores y principios. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar el autocontrol en nuestras propias vidas? Una forma es practicar la atención plena. La atención plena nos ayuda a ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y deseos para que podamos resistir la tentación y tomar decisiones saludables. Otra forma es establecer metas claras y alcanzables para nosotros mismos. Al tener un objetivo claro en mente, podemos mantenernos enfocados y motivados para alcanzarlo. También es importante rodearse de personas que nos apoyen en nuestros esfuerzos por desarrollar el autocontrol. Busca amigos y familiares que te inspiren y te animen a alcanzar tus objetivos. Y recuerda ser amable contigo mismo en el proceso. Desarrollar el autocontrol lleva tiempo y esfuerzo, así que no te desanimes si te equivocas de vez en cuando. Lo importante es seguir adelante y seguir trabajando hacia tus metas. La lección número 6 es la importancia de vivir en el momento presente. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, puede ser fácil dejar que nuestras mentes vaguen hacia el pasado o el futuro. Pero los estoicos nos enseñan que la clave para la felicidad y la paz interior es vivir en el momento presente. Vivir en el momento presente significa estar plenamente presentes en nuestras vidas y disfrutar de cada momento como viene. Significa dejar de preocuparnos por el pasado o el futuro y enfocarnos en lo que está sucediendo aquí y ahora. Cuando vivimos en el momento presente, podemos experimentar una mayor sensación de paz y satisfacción en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos practicar vivir en el momento presente en nuestras propias vidas? Una forma es practicar la atención plena. La atención plena nos ayuda a estar presentes en nuestras vidas y a disfrutar de cada momento como viene. Podemos practicar la atención plena prestando atención a nuestra respiración, a nuestros pensamientos y emociones, y a las sensaciones de nuestro cuerpo. Otra forma de practicar vivir en el momento presente es limitar nuestras distracciones. Esto significa apagar nuestros teléfonos, desconectar nuestras computadoras y tomarnos un momento para simplemente estar presentes en nuestras vidas. Podemos pasar tiempo al aire libre, hacer ejercicio o simplemente sentarnos en silencio y observar el mundo que nos rodea. Vivir en el momento presente no siempre es fácil, especialmente en un mundo lleno de distracciones y preocupaciones. Pero con práctica y determinación, podemos aprender a estar más presentes en nuestras vidas y experimentar una mayor sensación de paz y satisfacción. Y al hacerlo, podemos encontrar una mayor felicidad y significado en nuestras vidas. En resumen, las enseñanzas estoicas pueden enseñarnos mucho sobre cómo vivir una vida feliz y significativa. Nos enseñan a aceptar las cosas que no podemos cambiar, a manejar nuestras emociones de manera saludable, a practicar la gratitud, a desarrollar el autocontrol y a vivir en el momento presente. Al incorporar estas enseñanzas en nuestras propias vidas, podemos encontrar una mayor felicidad, paz y satisfacción, sin importar lo que la vida nos depare.